Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 10 de Mateo, ¿ya? Y vamos a iniciar en oración. Ya, Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este día. Padre, Padre precioso, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ayúdanos, Padre amado, a comprender, a entender tu palabra, a ponerla en práctica, a, a que nosotros a través de nuestras acciones podamos ser sal y luz para este mundo, Señor. Te pedimos que hoy día el mensaje que tenemos pueda realmente llegar a nuestro corazón y, y hacernos más hijos tuyos, más parecidos a ti. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Listo, entonces vamos a iniciar con el capítulo 10 de Mateo, ¿ya? Y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros ya hemos visto que al principio, ¿no? En Mateo ha habido un orden, ¿no? Primero hemos tenido el Sermón del Monte, ¿no? Es un instructivo prácticamente donde dice qué es lo que, cómo debemos hacer nuestra conversión hacia una conversión genuina de corazón, ¿no? Hacia Jesús. Esos son como el instructivo. Después hemos tenido un llamado a cómo es que es ser un cristiano, ¿no? En este caso, los discípulos. En este caso, los discípulos han hecho este llamado, o sea, han estado dispuestos, ¿no? A escuchar este llamado. Muchos discípulos no llegaron a quedarse con Jesús, ¿no? No totalmente. Algunos discípulos tuvieron que, o sea, estuvieron cerca de Jesús, pero realmente no llegaron a estar en su núcleo, ¿no? En el núcleo de las personas que lo seguían. Después vemos, ¿no? Que hay que seguirlo dejando todo, ¿no? Incluido, hemos visto esta persona que quería riquezas, ¿no? Esta persona que de repente quería estatus, ¿no? Que intentó unirse a Jesús por eso y bueno, pues no pudo hacerlo. Y entonces va quedando menos gente, y siempre hay esta palabra discípulo significa pupilo, ¿no? Alguien que escucha, alguien que puede ser hasta un curioso podría escuchar, ¿no? No realmente tener esa conversión. Eso es un discípulo, ¿no? Entonces, por eso es que acá utiliza esta palabra, ¿no? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, porque todavía ellos no eran apóstoles, porque vamos a ver ahorita qué significa la palabra apóstol, ¿no? Y dice, y los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? En el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Ya? Entonces, habían varios discípulos, llamó de los discípulos a estos 12 y a ellos los transformó en apóstoles. La palabra apóstol en griego que significa en pos, ¿no? Los está enviando, ¿no? Enviando, los enviados del rey, en este caso de Jesús. Entonces, estos 12 apóstoles, estos 12 representantes, ¿no? de Jesús, van a poder hacer las mismas cosas que él ha estado haciendo hasta este momento, ¿no? Que son autoridad sobre los espíritus inmundos, que echas fuera a los demonios, para sanar enfermedades, ¿no? Estas cosas que Jesús estaba haciendo para poder ser identificado como el Mesías, el Hijo de Dios, y igual los discípulos podrían hacer esto y al ser enviados como apóstoles, son estos sus nombres: Simón, llamado Pedro, ¿ya? Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el que está escribiendo la carta, ¿ya? Porque ya sabíamos que Mateo, el que escribe esto, era un publicano. Jacobo, hijo de Alfeo,
Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. ¿Ya? Y ustedes van a ver siempre esto que Judas Iscariote siempre se identifica con el que le entregó. ¿Ya? Entonces, para ver un poquito quiénes eran estas personas, ¿no? Em, en una prédica que yo estaba escuchando del pastor John MacArthur, en el que hablaba de que había tres grupos, ¿no? Y estos grupos de apóstoles siempre son nombrados en los evangelios en el mismo orden, ¿no? Entonces, él los dividía como el grupo uno, ¿no? Que son los primeros llamados y los que siempre estuvieron con Jesús, los que estuvieron ahí desde el principio y son los más cercanos, que siempre se van a dar cuenta que son Pedro, ¿no? Que es prácticamente como el líder, Jacobo, ¿no? Que también fue un líder, ya eso lo vamos a ver después, Juan, que era el hermano de Jacobo, y Andrés, que era el hermano de Pedro. Entonces los cuatro eran hermanos, probablemente amigos, eran pescadores, ¿no? Entonces tenían cosas en común y se juntaron para estar junto a Jesús. ¿Ya? También les voy a dar un dato acá, Pedro y Juan tenían un estatus un poco más bajo que Jacobo perdón, Pedro y Andrés tenían un estatus un poco más bajo que el de Jacobo y Juan. Parece que ellos eran pescadores, pero parece que tenían más gente que pescaba para ellos, o sea, tenían un estatus un poquito más alto, ¿ya? Y eso es bueno saberlo, porque a veces cuando hay algunos pasajes en los que vemos algunas conversaciones o cosas que pasan, si sabemos eso, podemos poder interpretar mejor. El segundo grupo está Felipe, Nataniel, Tomás y Mateo, el Mateo que está escribiendo, que es un grupo en el que no se nombra mucho, que se saben algunas cosas, ¿no? Tomás como que el que no creyó que él había resucitado, Mateo en algunos pasajes también aparece. ¿No? Y Felipe y Natanael se mencionan uno o dos veces. Después el tercer grupo, vamos a decir que el segundo grupo son como los intermedios y el tercero es como el grupo que está un poquito más alejado, ¿no? Está Jacobo, eh, Lebeo o Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que le entregó. Y de eso se saben muy poco, ¿ya? No tenemos mucho conocimiento de eso. Y de ellos. Y bueno, pues viendo a estos 12 que vamos a ir conociéndolos de a pocos, ustedes se van a dar cuenta que estas personas eran personas probablemente las menos capacitadas para hacer este gran plan que Dios había puesto eh, en sus corazones y en su vida, ¿no? Porque a veces uno los mira y los vemos como unos santos, ¿no? Santos de vitral, ¿no? Alguien que nunca cometió errores, no. Esas personas son personas, así dice, ¿no? Que lo peor del mundo escoge Dios para poder glorificarse, ¿no? Porque Él a través de escoger a gente que no puede hacer las cosas, se puede demostrar su poder, ¿no? Porque, ¿qué, o sea, cómo podríamos nosotros saber, por ejemplo, si es que él escogiera un gran orador, no sé, o alguien que sea así muy elocuente o muy instruido? Entonces, podríamos decir incluso que es el mismo el que está haciendo las cosas, ¿no? En cambio, Dios siempre escoge a las personas que son las menos capacitadas o quien de menos te esperas para para poder hacer su obra, ¿no? ¿Para qué? Para que las demás personas puedan darse cuenta que hay algo que no es normal, ¿no? Hay algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, él siempre hace ahí, y eso nos anima, ¿no? Porque nosotros que a veces nos sentimos que no podemos hacer algunas cosas, ¿no? Por nosotros mismos, al momento de tener a Jesús en nuestra vida, es como que ya lo podemos hacer todo, ¿no? Como Pedro, que puede hacer todas las cosas, siempre que Jesús está a su lado, pero no debemos ser como Pedro cuando él no tiene a Jesús y se vuelve un cobarde, ¿no? Y es así, ¿no? Es así y nos anima a que nosotros también podemos ser esos discípulos, esos mandados a poder compartir estas cosas. ¿Ya? Entonces, seguimos, el versículo 5. A estos 12 envió Jesús,
¿no? Por eso ya les llama apóstoles. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque al principio ellos tienen que ser instruidos, ellos tienen que ser preparados, ¿ya? Una persona que es cristiana recientemente no puede de frente, ya, no, todo voy. No, es una persona que tiene que instruirse, tiene que conocer, tiene que leer la Biblia, tiene que estar seguro de su fe, tiene que estar seguro de lo que está, de lo que va a decir, de lo que va a decir es verdad, ¿no? Y tú lo crees, ¿no? Entonces, él te tiene que preparar tu corazón, tiene que preparar tu vida, ¿no? Tiene que hacerte una nueva criatura y eso a veces hay personas excepcionales que demoran muy poco tiempo, pero la mayoría de gente demoramos años, años de años. Entonces, él, incluso estas personas caminando con él, estuvieron 3 años para poder hacer esto, ¿no? Entonces, no es algo que te va a caer así nomás, ¿no? Por chorreo, como diríamos, ¿no? Es algo que uno tiene que esforzarse en conocer, en estar ahí, ¿no? Y entonces él les dice, por caminos de gentiles no vayáis en la ciudad, porque ellos tienen esa transición en la que él los está preparando y este es un momento de práctica, ¿no? Es como cuando los que hemos ido a la universidad, vamos a la universidad y tenemos unas prácticas preprofesionales, ¿no? En los médicos como nosotros, prácticas son prácticamente el internado, ¿no? Entonces, esa práctica, ¿no? La hace aquí Jesús con sus, ese es el primer envío, por así decirlo, ¿no? Para ver cómo ellos actúan y después ya en otros evangelios vemos que esa vez los mandó no solitos, los mandó de a dos en dos, él mirando, muchas veces los discípulos podían hacer, los apóstoles podían hacer milagros, a veces no pudieron hacerlo porque les faltaba fe y tuvo que llegar Jesús y hacer los milagros por ellos, ¿no? Entonces es como que están en un acompañamiento, ¿no? Entonces, si es que vas a ir, no, es como en la parte médica, por ejemplo, tú no vas a ir al internado de frente, te van a mandar a operar, no. Primero tienes que hacer los pasos, conocer cómo es el hospital, qué hacer, ¿no? Igualito. Tú de frente no vas a ir a hacer si es que eres un ingeniero, ¿no? Ya te van a mandar a hacer el trabajo más difícil, no. Primero te van a mandar a hacer cosas fáciles, algo que se puede hacer. Y en este caso, Jesús los manda primero a los judíos. ¿Por qué? Porque son los judíos los que tienen más conocimiento del Antiguo Testamento porque los judíos saben qué cosas tiene que hacer el Mesías, cómo se va a comportar, ya vimos las profecías, ¿no? Que va a cumplir. Entonces, para ellos es más fácil entender. Entonces, por eso es que los manda a los judíos primero. Por eso les dice, por caminos de gentiles no vayáis. Eso no quiere decir que nunca van a ir, pero después, cuando ya hayan primero hecho estas prácticas, ¿no? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Ya saben que los samaritanos son judíos que prácticamente perdieron el judaísmo porque estuvieron con la gente que no era judía, porque ya idolatraba otras cosas, se casaron con gente no judía, ¿no? Y por eso es que se odian hasta ahora. Bueno, pues hasta ese tiempo se odiaban, ¿no? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿no? De gracia quiere decir gratis has recibido esto. Y dad de gracia, o sea, nadie puede cobrar por hacer esto en ellos, ¿no? No proveáis, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, o sea, el obrero de Dios, es digno de su alimento. ¿Qué quiere decir? Todo lo van a hacer gratis y el que quiere darles algo, que se los dé, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que nosotros hacemos cuando ofrendamos, ¿no? Esas personas necesitan
de nuestras ofrendas para poder sobrevivir. Y vamos a dárselas, ¿no? Vamos a darles su alimento, ¿no? Su vestido, de repente su calzado, las cosas que ellos necesitan porque están yendo a cumplir este envío que Jesús les ha hecho, ¿no? Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿No? Entonces van a una ciudad y no van a tener dónde dormir. Vayan, infórmense quién es la persona que es más, la más respetable, ¿no? Por así decirlo, ahí, y ahí van a ir y van a pasar sus días, ¿no? Van a explicarle y ellos van a recibirlos. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿no? Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, como en una señal de, de, no de desprecio, pero es algo así como que no se ha podido, ¿no? Y sacuden el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ya? Entonces estamos viendo que ellos son como pequeños cristos, ¿no? Y nuestra denominación como cristianos significa eso, pequeños cristos, ¿no? Y nosotros tenemos bueno, pues imitarle. De repente no vamos a sanar enfermos, ni a limpiar leprosos, ni a resucitar a los muertos, pero tenemos que imitarlo, ¿no? En todas las cosas que hemos hablado anteriormente, ¿ya? El versículo 16 dice, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Entonces, él les está advirtiendo cómo va a ser esto, ¿no? Que no va a ser fácil, ¿no? Que la puerta va a ser estrecha, como hablábamos antes, ¿no? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Entonces, prudentes, ¿no? Vamos a ver, esa palabra es una palabra que yo la busqué en el diccionario y les voy a leer el significado. Dice que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, para nosotros pensar en los riesgos posibles y en todo esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es el conocimiento, ¿no? De esas cosas. Necesitamos conocer el mundo, cómo funciona, ¿no? En este caso, cómo son los judíos. En nuestro caso, cómo funciona el mundo. Y para poder saber cómo funciona el mundo, si nosotros hemos estado en el mundo, ¿a quién tenemos que conocer primero? Sus debilidades, sus fortalezas, a nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos primero, ¿no? Cómo somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestra familia, nuestra historia familiar, nuestro país, nuestro trabajo, las personas que nos rodean. Tenemos que conocer eso, el mundo, ¿no? Para ser prudente, ¿ya? Y eso es algo que no es tan fácil de hacer, porque a veces nosotros dejamos eso de lado, ¿no? Y necesitamos siempre estar informándonos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es tal o cual cosa? ¿No? ¿Qué están pensando las personas ahora? Y eso nosotros tenemos que confrontarlo con las cosas que dice la Biblia. Y eso siempre vamos a tener que hacer, ¿ya? Eh, porque es así, ¿no? Nosotros estamos con Dios, ¿no? Si estás conmigo, dice Dios, si no estás conmigo, estás en contra de mí, ¿no? Entonces, necesitamos conocer qué cosa es el mundo para poder hacer una confrontación con lo que dice Dios y poder reaccionar, ¿no? Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, en el sentido que tenemos que ser mansos como las palomas hacia Dios, ¿no? Hacia Dios, hacia lo que Él nos pida. ¿Ya? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, dice, ¿no? Y en sus sinagogas os azotarán. O sea, no va a ser fácil, ¿no? Para un cristiano no es fácil. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado
lo que habéis de hablar, ¿no? Porque ya ellos han recibido el Espíritu Santo, han, em, ya ellos son nuevas criaturas, ¿no? Y ellos ya están con Cristo, entonces ya necesitan, o sea, lo que hablen, si es que están en Cristo, si no están en pecado, ellos van a poder expresar lo que quiere decir el Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ya? Y miren esto, qué duro, miren lo que viene, ¿no? Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, ¿no? Y aquí hay que ver el contexto en el que están, porque ellos son judíos. Así es que si ellos que son judíos van a proclamar al Mesías, al Hijo de Dios viviente, entonces eso podría ser una blasfemia para ellos. Y por eso crucificaron a Jesús, ¿no? Es una herejía para ellos. Por eso lo crucificaron, ¿no? Antes yo cuando era más pequeña y bueno, pues en mi adolescencia, no entendía eso, ¿no? Decía, pero ¿por qué los judíos, no lo mataron? Era por eso, porque si ellos decían que él era el Hijo de Dios, estaban diciendo que era el Mesías y eso era decir una cosa que no, ellos no podían hacer y por eso se rasgan las vestiduras, ¿no? Y por eso lo hacen matar a Jesús. Y por eso es que acá dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y miren, esto es algo que pasa hasta ahora, ¿no? Hasta ahora podemos ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene algo que decir y el mundo siempre va a criticar a Dios, ¿no? Porque el mundo eh, se aferra al disfrute, ¿no? Se aferra a la felicidad, se aferra a estas cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, a veces Dios no es así. Dios te pide hacer otras cosas que a veces no son disfrute, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a tener que escoger siempre al final, ¿no? Entonces dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, lo que hablábamos, ¿no? De los pequeños Cristos, y al siervo como su señor. Y entonces miren qué dice acá. Si al padre de familia llamaron Belcebú, Belcebú es un nombre, es uno de los nombres que se les da al demonio, ¿no? Al demonio, Luzbel, Lucifer, Belcebú, ¿no? Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, si a Cristo le han llamado que es un demonio, porque vimos el capítulo anterior que ellos pensaban que él era un hechicero, ¿no? Que era un demonio superior que hacía salir demonios. Y hasta ahora lo piensan, ¿ah? Algunos judíos piensan eso hasta ahora de Jesús. Y, y si a él mismo, que es el Hijo de Dios, le han dicho esto, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a mí me han dicho esto, es obviamente que a ustedes también les van a decir eso, ¿no? Entonces, y acá hay algo que, bueno, pues hablábamos en las bienaventuranzas también, ¿no? En realidad, si no te sientes un poco perseguido como cristiano, ¿no? En tu vida, mm, debes dudar de tu fe, ¿no? Porque lo dice acá, es como una promesa, ¿no? Vas a estar con tu fe y probablemente no vas a ser muy querido en tus círculos sociales o de amigos, si es que estás en círculos del mundo, ¿no? Y bueno, pues versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decídlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no tengas miedo, dice, ¿no? Más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, Dios está en control de todo, ¿no? Está en control de todo lo que nos ocurre, de todo lo que nos pasa. Nosotros tenemos que ser valientes, ¿ya? Para enfrentar al mundo. A veces van a haber burlas, a veces van a haber, eh, no sé, desplantes, a veces van a pasar cosas, no sé, feas en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿no? Y nosotros tenemos que ser valientes. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, lo que estamos compartiendo. Me pide salir de la reunión y volvemos a entrar, por favor, chicas, ¿ya? Para poder seguir. Voy a cerrar y volvemos a entrar. Listo. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? Que no tengamos miedo. eh, Jesús va a estar ahí siempre para nosotros, Dios está con nosotros, Él tiene nuestros cabellos contados, ¿no? Y si algo pasa, a veces nosotros tenemos preocupaciones, algo que está pasando en nuestra vida y nos decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? Entonces, no se pregunten por qué, pregúntense siempre para qué está pasando esto. A veces nosotros... eh, hay corazones, ¿no? Que son como arcilla, ¿no? Y el alfarero, que es nuestro Dios, nos va moldeando, ¿no? Ustedes si han visto hacer alguna vez una vasija en arcilla, el alfarero tiene que destruirla a veces, ¿no? La destruye y la vuelve a armar, y la destruye y la vuelve a armar, pero es como una masa, ¿no? Y entonces hay mucha gente que es así, como una masa, ¿no? Y va moldeándonos y la mayoría de veces es gente que obedece, ¿no? Está ahí y la va moldeando, va obedeciendo y a veces es duro, pues, ¿no? Hacer esa vasija hasta que la termina de hacer el Señor y Él puede poner en esa vasija eh, agua, ¿no? Ser útil para poder cargar agua y dársela a otras personas. Asimismo, hay gente que tiene un corazón que es más duro, ¿no? Más duro, que necesita el Señor ser como un herrero, ¿no? Hay corazones de hierro, ¿no? Que te va a golpear, te tiene que golpear, golpear, golpear para sacar una buena herramienta de ahí, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? Y a veces es por eso, porque Dios te está queriendo moldear, ¿no? Para poder, al cristiano me refiero, ¿no? Al cristiano, te está queriendo moldear, está queriendo que tú puedas aprender, algo te está enseñando con las situaciones que te pasan, ¿no? Y intentemos ser más vasijas que hierro, pues, ¿no? Porque a veces el hierro tienen que darnos duro para que podamos entender, ¿no? Las cosas, duro ahí donde, donde el orgullo, duro en las cosas que nos ocurren, para que podamos aprender. Pero al final, si dejamos que Él nos llegue a moldear, vamos a hacer al final herramientas, ¿no? Herramientas para que Él pueda trabajar, ¿ya? Trabajar en otras personas, ¿ya? Entonces, vamos a ir al versículo 34, ¿ya? Mateo 10:34. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Miren esto, a mí creo que es una de las cosas que más me impactó de este capítulo, ¿ya? Que yo dije, o sea, acá no hay nada que interpretar, o sea, esto es algo que se dice como está, ¿no? Escúchenlo bien, miren. Capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque no he venido para poner, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Entonces uno dice, pucha, ¿qué cosa? ¿No? O sea que yo tengo que dejarlo todo, ¿no? Tengo que, si mi esposo no es cristiano, tengo que separarme. No, no está diciendo eso. Lo que quiere decir acá es que nosotros vamos a tener que enfrentarnos con eso, ¿no? Enfrentarnos en que nosotros hemos hallado la verdad de Jesucristo, entendemos el mensaje, estamos poniendo en práctica la palabra y en el mundo siempre va a haber alguien que lo que, que diga que eso no es cierto, ¿no? Que diga que algo que nos tengan que criticar, porque el mundo siempre va a criticar a Dios, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la religión, ¿ya? Con la religión en el caso de los católicos, si tú eres católico, protestante, evangélico, lo que sea. O sea, tú conoces a Cristo, lees su palabra, lo entiendes y al final haces lo que dice su palabra, ¿no? Y entonces eso es un choque para el mundo, ¿no? No necesaria, o sea, un verdadero cristiano, ¿ah? No hablamos de cosas de religiosas, ¿no? No, estamos hablando de cosas de cristianos, ¿no? Entonces, vas a tener esta negativa frente a lo que tú vas a plantear en las cosas en cómo la ves, porque tú las vas a ver a través de Dios, de la Biblia, y siempre va a haber alguien que te diga que eso no es así, ¿no? La verdad siempre va a ser, en este caso, manipulada, ¿no? Por las personas que estén en el mundo, ¿ya? Pero nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres y la verdad está escrita aquí. Entonces, eso necesitamos que el mundo sepa, ¿no? Y el decir la verdad nos va a traer siempre problemas. Ya les digo, por eso les digo, si no te sientes un poco perseguido en tu vida, ten duda de tu fe, porque de repente no estás diciendo la verdad, ¿ya? Pero también Dios nos llama a paz y a ser prudentes, ¿no? Y yo me acuerdo mucho en un matrimonio estábamos hablando con un amigo que dice que su mamá se volvió cristiana y su papá era católico, cristiana protestante y su papá era católico. Y tenían como una felicitación, ¿no? Que el papa les mandó. Y entonces la señora, o sea, de frente cuando se convirtió, dijo, no, esto no está bien, lo sacó, ¿no? Y no quiso que eso estuviera ahí. Entonces, sean prudentes, ¿no? Prudentes como serpientes. Si de repente tu esposo siente que eso es muy importante, no lo saques. ¿Para qué lo vas a sacar? De repente tu esposo o la persona con la que estás es intenso, ¿no? Y entonces, de repente no necesita escucharte, de repente necesita verte, ¿no? De repente te va a acercar y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo este estudio que estoy viendo la Biblia, ¿no? Entonces, a eso, ¿no? A eso vamos, a que tú tienes que ser prudente como serpiente, ¿ya? Entonces, es importante este, que eso o sea, lo podamos entender para poder actuar con las personas que están a nuestro alrededor. Y si nosotros conocemos a nuestro esposo, vamos a poder de repente llegar a él de una forma, a nuestros hijos de otra forma. Pero si no conocemos a nadie, si realmente no te pones a hacer el trabajo de conocer, ¿no? A la gente que está a tu alrededor, entonces de repente no vas a poder llegar a ellos, ¿no? Con un mensaje eficaz, ¿ya? El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Qué raro, ¿por qué dice el que haya su vida? ¿De qué está hablando, no? La perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es eso, no? Entonces vamos nosotros a ver que el mundo ofrece ¿qué? Felicidad, ¿no?
Imaginen ustedes ahora mismo a la persona que más aman en este mundo, persona que más quieren o han querido en este mundo, ¿no? Imagínenlo, ¿ah? Y ahora digan en su corazón qué es lo que les gustaría para esa persona. El, o- Más del 90% va a decir que sea feliz, ¿no? Que sea feliz. Eso es algo tan grande, ¿no? Que sea feliz en su trabajo, que sea feliz en lo que hace, si es un artista, que lo haga, que sea feliz teniendo su dinero, que él siempre ha querido tener ese carro, siempre quiere tener esa casa, que sea feliz, ¿no? ¿No? Y nosotros, a veces, ese ser feliz, ¿no? Es perder la vida, ¿no? No como algo textual, ¿no? Que alguien te va a matar o que debes de perder la vida por Jesús, aunque eso sería un privilegio para nosotros los cristianos, ¿no? Pero se refiere a que lo que tenemos terrenalmente hablando, que nos hace feliz, sea algo secundario, que lo primero que tengamos en nuestra vida sea Dios, ¿no? Que estamos dispuestos a perder eso que nos hemos amado o que amamos tanto por Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que tengamos nuestras prioridades bien claras, ¿ya? Supongamos que, no sé, alguien que está dado al alcohol, a las drogas, ¿no? Es un esclavo, es prácticamente un esclavo de eso, ¿no? No puedes tomar tus propias decisiones, no puedes controlarte, prácticamente tienes otro Dios, porque lo sigues, ¿no? Por todo lado estás que vas, ¿no? Vas de un lado a otro para buscar eso, para obtener el alcohol o las drogas o esto, ¿no? Estar cerca de estos círculos, ¿no? Y ya, se convirtió en tu Dios, ¿no? Y eso está en el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio, lo que quieras, ¿no? Entonces, si realmente tú vas a luchar y enfrentar a eso, vas a tener que dejarlo, ¿no? De repente vas a tener que dejar ir a reuniones, ¿sí? Vas a tener que dejar a esos amigos, ¿sí? Vas a tener que dejar a la familia que hace eso, ¿sí? ¿Todo para qué? Para seguir a Dios y lo que Él te dice que tienes que hacer, que está acá en su palabra y que está bien, ¿no? Y bueno, y todos los que no hacemos esas cosas, decimos, ay, sí, eso es bueno, claro, tiene que dejar a los amigos malos, sí es correcto, sí, porque los malos amigos y las compañías, ya, está muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que has conseguido el mejor trabajo de tu vida. O sea, has estudiado tus 7 años, así te has sacado la mugre, has conseguido tu trabajo, estás bien, avanzando, ¿no? Y ya se has ascendido y estás ahí, y de pronto, y ya tienes tus hijos, los mandas al colegio, tienes algo establecido, ¿no? Ya, bien, estás feliz, como diríamos, ¿no? Feliz, bien, y tu jefe te pide hacer algo que no es correcto, mentir, evadir impuestos, corromper, lo que sea. Ya, te pide hacer eso. Vas a tener que decidir. Dios te va a poner la puerta estrecha y la puerta amplia. Y vas a tener que decidir si estás con Él o en contra de Él. Y probablemente esa decisión te va a llevar a pelearte. Y eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Y no es que probablemente podrías perder ese trabajo, ¿no? Y mucha gente va a decir, pero solamente es una mentirita, vas a perder el trabajo donde están tus hijos, vas a perder el trabajo si has pagado el carro, la casa, el alquiler, lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿vas a negarte a ti mismo? ¿No? ¿Vas a poder hacer eso? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Ya? Entonces, si es que tú vas a hacer algo que está bien, no tengas miedo, porque Dios va a estar ahí siempre. Él tiene tus cabellos contados, ¿ya? Luego dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé
a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y acá vuelve a decir, por cuanto es discípulo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está hablando de nosotros, ¿no? Porque es un discípulo, es un pupilo. Nosotros estamos, de cierto os digo que ya que no perderá su recompensa, ¿no? Ya nosotros estamos llamados a ser, de repente no vamos a poder ser apóstoles porque los apóstoles solo fueron 12 y ellos estarán al final haciendo su trabajo, ¿no? En ese 11 y después escogieron a Tomás el doceavo, ¿no? Reemplazando a Judas, pero esas personas ya son apóstoles y los que han sido llamados a hacer esa tarea, ¿no? Y que 2000 años después estamos hablando de ellos, y eran pescadores, eran 12 personas. O sea, es algo tan increíble, ¿no? Tan increíble que Dios estuvo ahí siempre, ¿no? Siempre estuvo ahí y nosotros podemos ver, ¿no? En sus vidas, en cómo acontecieron las cosas, que Él nunca los dejó. Y les aseguro que la mayoría de apóstoles murió de una forma muy dura, ya decapitados, crucificados, ¿no? Pero él nunca los dejó en el sentido de que ellos jamás perdieron su gozo, hicieron, cumplieron lo que tenían que hacer. Y nosotros tenemos que imitarlos de alguna forma, ¿no? Y ahora tenemos que ser verdaderos cristianos, ser pequeños cristos para poder ser sal y luz para este mundo. ¿Ya? Entonces, muy bien, creo que hemos terminado ahí hoy día el capítulo 10. La próxima semana podemos ver el capítulo 11, ya saben, los miércoles en la mañana. Y vamos a terminar en oración para poder eh, tener la bendición de nuestro Dios. Padre amado, gracias, Señor, por este día, porque podemos compartir tu palabra, Señor, porque tú nos has llamado a conocerte primero, Señor, a conocerte, a entenderte. Y una vez que nosotros podamos ser moldeados como tú quieres que seamos, vamos a poder am, hacer todas las cosas que tú nos estás prometiendo, Padre amado. Solamente te pido, Señor, que tengamos paciencia, que seamos prudentes con el mundo y, y mansos para Dios. ¿No? Te pido que podamos en nuestra vida diaria y toda esta semana poner en práctica estas cosas que hemos aprendido, Señor, y siempre con la bendición tuya, en el nombre de nuestro hijo, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Listo. Muy bien. Amén. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.